Buenas noches, estimados. Somos de la empresa PMB Consulting Group. Vamos a hacer una conferencia de cómo aplicar la metodología ágil en los proyectos. Bueno, mi nombre es Felipe Meléndez. Tengo bastante experiencia en lo que es la gerencia de proyectos. He sido presidente del capítulo del PMI. Estoy muy involucrado en todo lo que es implementaciones de metodologías, oficina de proyectos bajo diferentes tipos de metodología. Una es la ágil. La agenda del día de hoy vamos a presentar en la primera parte el contexto general de gestión de proyectos. Vamos a ver conceptos básicos. Luego vamos a hablar del ciclo de vida de diferentes tipos de proyectos. Tercer punto, vamos a ver lo que es cómo implementar la metodología ágil, sobre todo la parte principal. Y finalmente vamos a ver cómo se mide el desempeño de un proyecto ágil. Los conceptos básicos en general de proyectos son los mismos, independientemente de qué estándar hablemos, ¿no? Un proyecto sabemos que es todo el trabajo a realizar para crear un producto, servicio o resultado. Y cuando hablamos de gerencia de proyectos, hablamos de el project management, que es toda la planificación y control de inicio al cierre del proyecto para poder cumplir un objetivo y finalmente entregar un producto o servicio. Pero cuando hablamos del ágil, acá vemos algunas diferencias. Vamos a hablar un poco del manifiesto y luego la mentalidad ágil. El ágil básicamente su enfoque es más a las personas, no a los procesos ni a las herramientas. Y nació en la industria del software. Entonces, el objetivo es que el software pueda funcionar y que le genere valor al cliente. Y está dispuesto a hacer cambios durante el ciclo de vida del proyecto. Y hay una colaboración entre el cliente, el equipo de proyecto y todos los involucrados. Bajo ese aspecto se trabaja todo lo que es ágil. Y a su vez tiene 12 principios. Los principios están muy enfocados al tema de generar valor al cliente, a las necesidades de negocio. El avance se mide con los entregables de software, no con gestión, propiamente dicho. Se trata de optimizar los trabajos bajo un esquema de simplicidad. A su vez, cuando hablamos de negocio, tratamos de no necesariamente definirlo al inicio del ciclo de vida del proyecto, sino que podemos hacer cambios y los requisitos se pueden ir incorporando a lo largo del proyecto. Entonces, bajo esos manifiestos y esos 12 principios, existen diversas estándares ágil. Ok, entonces el ágil básicamente está relacionado con el cumplimiento de este manifiesto y los 12 principios ágil. Acá mostramos, por ejemplo, la página del PMI. El PMI lanzó el año pasado, el 2017, en octubre de 2017, su estándar ágil. Y también en alianza también con el Agile Alliance, ¿no? Acá también ponemos la página web del Agile Alliance. Hay diversos tipos de metodología ágil, o sea, ya sabemos lo que es ágil como concepto ahora, qué metodologías hay. Hay la programación extrema XP, el Kanban, el Scrumban, el Scrum, entre otras. Vamos a hablar un poco de cada uno y vamos a profundizar más en el Scrum. Entonces, el Scrum en general cumple el manifiesto y los principios ágil y está relacionado a tener, por ejemplo, un gerente de producto, un propietario de producto, y más que hablar de un alcance definido, habla de los trabajos pendientes a realizar, dado que no es como en el enfoque tradicional que cuando se va iniciando el proyecto se define todo el alcance y sobre ese alcance se definen tiempo, costos y todos los aspectos
relacionados al proyecto. En el Scrum, en este caso, el alcance puede ir cambiando de acuerdo a varios ciclos de vida que se le llaman sprint o iteraciones. Dentro de esa iteración se define un trabajo y conforme se va avanzando va quedando trabajo pendiente. Normalmente estas iteraciones van a lo largo de 2 a 4 semanas y se tiene varios roles, entre ellos el Scrum Master. El Scrum en realidad no es, tampoco es porque uno diga Agile es más fácil que el tradicional o vamos a trabajar menos. Es más, cuando uno trabaja bajo el aspecto del Scrum, trabaja más. Hay más presión porque los tiempos son más cortos, solamente que hay que ser más efectivos, más productivos. No es una metodología, sino más bien es un marco de referencia y en general lo que trata de hacer el Scrum Master es facilitar los recursos a todo el equipo de proyecto y cuando encuentre obstáculos, por ejemplo, pueden ser obstáculos relacionados a usuarios, falta de colaboración o falta de algún recurso o algún conflicto. Entonces trata el Scrum Master o el líder de servicio, también llamado, de poder superar estos impedimentos organizacionales para el equipo de proyecto pueda completar sus trabajos. Hay otra metodología ágil que se llama programación extrema XP, también desarrollada, digamos, en la industria de software en Inglaterra, y se basa en que los requisitos se definen a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es decir, el alcance puede ir cambiando. Entonces, es una manera de desarrollar un software con un control de cambios de tal manera de adecuarse al negocio, al cliente. También cumple el manifiesto y los principios ágiles. Hay otra metodología ágil que se llama Kanban. Kanban es un enfoque más gráfico donde se definen actividades en flujos de trabajo y se usan métodos gráficos como tableros y esos tableros se representan con, por ejemplo, le llaman también por ejemplo, ustedes podrían hacer un documento, por ejemplo, donde diga análisis con un color verde y está como pendiente, pero después pasa a la otra etapa análisis, después pasa a la otra etapa de desarrollo, entonces le van haciendo seguimiento a lo largo del flujo de trabajo. Entonces, este método gráfico permite que visualmente todas las personas del equipo de proyecto puedan saber en qué parte del ciclo de vida está cada trabajo y puedan colaborar. Es un método que nació del método japonés que pertenece al Just in Time o justo a tiempo, que como objetivo tiene el tema de productividad y mínimo costo en el trabajo que se va a hacer. Hay otra metodología que se llama el Scrum-Ban, que es una combinación del Scrum y el Kanban. Es el mismo Scrum, solamente que usa el método gráfico, tal cual hemos explicado, de Kanban. Y es uno bastante usado. Hay otro método, metodología ágil que se llama el DCM, que es un método de desarrollo de sistemas dinámicos. Es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos el enfoque tradicional que está a la izquierda contra el enfoque DSDM de la derecha. En el enfoque tradicional normalmente nos enfocamos a alcance, tiempo y costo y calidad. Y normalmente uno define el alcance al inicio y dice que el alcance es fijo. Y el proyecto puede terminar en más tiempo, más costo, menos costo, pero el alcance se debe cumplir. Ese es el enfoque tradicional. En el enfoque DSM es al contrario. Lo que no se cambia es el tiempo y el costo, y lo que puede cambiar es el alcance
o la funcionalidad, porque estamos hablando de software. ¿Ok? Entonces la funcionalidad puede cambiar, lo que no puede cambiar es el tiempo y costo. Es como que el tiempo y costo son restricciones. ¿Ok? Entonces ese es el enfoque de SM. En este enfoque de SM se determina un ciclo de vida. Por ejemplo, primero se hace el estudio de factibilidad, el estudio de negocio, y ese estudio de factibilidad, estudio de negocio, también se aplica el método, de alguna manera, de los principios ágil en un ciclo de vida iterativo. Luego lo que es el análisis y diseño, que al final determina como resultado un prototipo, también se hace en forma iterativa. Y finalmente el siguiente ciclo es la implementación, que también se hace en forma iterativa. Entonces, como vemos, existen varias metodologías ágil. No es solamente el Scrum. Existen el Kanban, como hemos visto el DCM, el Scrum-Ban, y así existen otras más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer un poco es comparar la metodología tradicional de gerencia de proyectos con una metodología ágil para que vean las diferencias principales. Por ejemplo, la metodología en realidad tradicional de ciclo de vida del proyecto, donde se trabaja, por ejemplo, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción. Normalmente termina el análisis, se empieza el diseño, termina el diseño, se empieza el desarrollo, termina el desarrollo, se empiezan las pruebas, terminan las pruebas, empieza la puesta en producción. O sea, es un ciclo de vida predictivo y normalmente el alcance se define al inicio. ¿Ok? A su vez, el enfoque tradicional se basa en entregar un producto, servicio o resultado, que se define en la planificación. Y tiene tres restricciones: alcance, tiempo y costo. ¿Ok? Entonces, como ven, el enfoque tradicional tiene un ciclo de vida secuencial y entrega un producto, servicio o resultado al final, que es definido normalmente en las primeras fases del proyecto. Y los riesgos, de alguna manera, son conocidos en su mayoría. O sea, se puede gestionar el riesgo. Cuando hablamos de avance, en una metodología tradicional podemos decir estamos al 40% de completado de los entregables. Se hacen reuniones, por ejemplo, semanales, mensuales, y se presentan reportes. Y un organigrama típico tradicional es tener un sponsor, que es un patrocinador, un facilitador. Luego le delega al gerente de proyecto y debajo del gerente de proyecto tenemos a los líderes de especialidad. Entonces es un organigrama de proyectos tradicional. Como ven acá, en este caso del tradicional, el gerente de proyectos es el integrador, tiene alto nivel de jerarquía y es el accountable, el que rinde cuentas. Ahora vamos a hablar para compararlo con el enfoque ágil. El enfoque ágil está más orientado al cambio, a diferencia del tradicional donde el alcance se define en etapas tempranas. En el ágil el alcance puede ir cambiando conforme avanza el proyecto. Y también se trabaja, por ejemplo, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y pasa a producción. Release 1 quiere decir la primera versión. Terminamos la primera versión. Como es iterativo, hacemos varias veces el ciclo de vida hasta tener el producto, servicio, resultado terminado. Entonces, acá en el ágil es un ciclo de vida iterativo, que se hace varias veces el ciclo de vida. En el ágil, el enfoque es al objetivo, a diferencia que en el tradicional el enfoque es al producto. Al final, en el tradicional me tienes que entregar el software, me tienes que entregar el hospital, la carretera.
En el Agile el enfoque es el objetivo. El alcance puede cambiar. El tiempo y el costo puede cambiar, pero tienes que cumplir el objetivo. En el Agile, como no está definido bien el alcance al inicio, hay muchos riesgos desconocidos, con lo cual hay que hacer de alguna manera mayor integración de las diferentes especialidades para ir de alguna manera identificándolos y gestionándolos. En el enfoque ágil se habla más de qué trabajo se ha hecho y qué trabajo falta. Y las reuniones son más dinámicas y son diarias, 15 minutos. Y debe haber un facilitador. Es decir, cada día se planifica bien el trabajo y se revisan los resultados. Y los conflictos o problemas, obstáculos que se van presentando, hay un facilitador que puede ser el líder de servicio o el Scrum Master que lo tiene que ir resolviendo para que el equipo de proyecto no tenga impedimentos en continuar su trabajo. Como ven, es un trabajo de mayor estrés en el caso del Agile. En el enfoque Agile tenemos acá como organigrama el Product Owner, que es el propietario del producto, el que representa al cliente. Acá tenemos también un líder de servicio. El líder de servicio podría ser un gerente de proyecto, podría ser un Scrum Master, o simplemente un líder de equipo, o un facilitador. Y debajo está el equipo de proyecto. Este equipo de proyecto trabaja más como autogestión, a diferencia del enfoque tradicional, donde la gestión del proyecto lo hacen más los líderes. En el enfoque ágil es más autogestión. Y en el enfoque ágil, el equipo de proyecto tiene que estar más integrado, altamente motivados para poder de alguna manera coordinar, comunicarse y poder desarrollar, porque la mayoría de trabajos que se hacen son multidisciplinarios. Vamos a ver acá en el enfoque ágil qué significa un líder de servicio. Acá básicamente está relacionado a ser un facilitador que maneje las relaciones, los conflictos y coordine las diferentes actividades con el equipo. Como habíamos hablado en el enfoque ágil, se habla más de decir, tengo el 80% de avance del proyecto, como es el enfoque tradicional. En el ágil se habla del trabajo pendiente. O sea, ¿qué trabajo me queda hacer? En este caso, los requisitos se van definiendo a lo largo del ciclo de vida y siempre lo que me resta implementar es lo que nosotros llamamos trabajo pendiente. Así se comunica el avance. Cada ciclo de vida del Agile se le llama Sprint. Bueno, específicamente del Agile el Scrum. Se llama Sprint. El Sprint viene a ser todo un ciclo de vida. Puede ser en este caso el ciclo de vida, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y entrega del primer release. Y así van varios sprints hasta poder terminar. Por ejemplo, un proyecto podría tener 6 sprints. Cada sprint se trata de hacerlo pues en 4 semanas. Hay algunos proyectos que lo ponen ya más de 4 semanas, de repente 5, 8 semanas. Pero básicamente el Agile, ¿por qué trata de hacerlo en ciclos de vidas más cortos? Porque está demostrado que cuando se trabaja en ciclos de vida más cortos, el equipo de proyecto logra entender mejor el trabajo a realizar, se compromete más y de alguna manera se enfoca más a una entrega en poco tiempo que le genere valor al cliente y no esperar todo el proyecto para que recién el cliente tenga un producto terminado y pueda recién generarle valor. En el Scrum se trabaja con un tablero, como ven acá un tablero visual con colores, donde se ven los trabajos y de alguna manera todo el equipo de proyecto lo puede visualizar día a día. Puede pegar los trabajos en la columna de pendientes,
Si ya se terminó, lo pone en la columna de cerrados. Y también se muestran en colores cuáles son los trabajos que tienen cuello de botella. Y en las reuniones que tienen diarias, el facilitador tiene que, de alguna manera, tratar de resolver esos cuellos de botella para que el trabajo siga fluyendo. O sea, hay bastante integración entre el facilitador y el equipo de proyecto. Y otra característica es también que el equipo de proyecto trabaja a tiempo completo. En el tradicional se trabaja a tiempo completo cuando son proyectos normalmente grandes. Acá todos los proyectos se tienen que trabajar a tiempo completo. Máxima integración. ¿Ok? Bueno, hemos hablado entonces de conceptos básicos para que más o menos puedan darse la idea general del enfoque tradicional, el enfoque ágil, y de esa manera ya podemos explicar los siguientes puntos. El siguiente punto es el ciclo de vida de proyecto. En el enfoque tradicional, el ciclo de vida es predictivo. ¿Qué significa predictivo? Que sabemos el producto que vamos a entregar al final del proyecto. Y los riesgos son básicamente riesgos conocidos. Hay pocos desconocidos. En cambio, en los ciclos de vida iterativos, el alcance puede ir cambiando a lo largo de cada ciclo de vida. Recuerden, ciclo iterativo significa que hay varios ciclos de vida. También hay otro ciclo de vida que se le llaman ciclo de vida incremental. ¿Qué significa incremental? Es el clásico implementación de software por módulo, ¿no? Me presentas el primer módulo, por ejemplo, el módulo de finanzas, lo implemento y yo como empresa ya puedo usar el módulo de finanzas. Mientras estoy usando el módulo de finanzas, me están implementando el módulo de marketing y así. Entonces, estamos entregando de alguna manera funcionalidad en forma iterativa, pero de alguna manera que le está generando valor al cliente. Y el ciclo de vida ágil, que es el que nos estamos enfocando más hoy día, tiene el ciclo de vida iterativo y el ciclo de vida incremental. O sea, mejor dicho, tiene ambos. Tiene un ciclo de vida iterativo y tiene un ciclo de vida incremental. Por eso que es bastante usado el ágil, bastante aceptado, porque los ciclos de vida predictivos, los tradicionales, te pueden entregar un producto de acá a 10 meses, 2 años. En el caso del Agile te lo puede entregar, digamos, en menos tiempo, claro, menos funcionalidad, pero te lo va entregando gradualmente y el cliente siente que va teniendo resultados. Y también nos parece interesante presentarle también las diferencias. Por ejemplo, Lean también, Lean es una metodología Agile, muy bien, sí es cierto. Por ejemplo, hemos hablado que hay ciclo de vida predictivo, iterativo, incremental y ágil. Pero también hay que ver la diferencia ya propiamente dicho en el proyecto. Por ejemplo, los requisitos. Cuando uno trabaja un predictivo, apenas empieza el proyecto, ya nos están diciendo cuáles son los requisitos. Hay que recopilar los requisitos. En cambio, en el iterativo, incremental o ágil, los requisitos se van definiendo a lo largo del proyecto. En el caso, por ejemplo, de las entregas, en el predictivo hacemos una sola entrega. O sea, el proyecto puede demorar 12 meses. A los 12 meses me entregas el producto. Recién a los 12 meses puedo usar el producto. En el iterativo, si bien es cierto hay varios ciclos de vida, cada ciclo de vida va mejorando el producto, pero al final, el producto en la última iteración, tengo el producto final. Sí, exacto, es más para software. Recuerden, el Agile es aplicado más para software. Podemos rescatar algunas, de alguna manera, principios o conceptos a otro tipo de industria, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar más a la industria de software. En cambio, el incremental, como habíamos hablado, ¿no? Me presentas el módulo de finanzas, ya lo puedo usar. Luego terminas el módulo de marketing, ya lo puedo usar. Me entregas el módulo de recursos humanos, ya lo puedo usar. Entonces, en el incremental, el cliente siente el valor antes. No tiene que esperar que todo el proyecto pueda terminar. Por eso que
su enfoque más es a la velocidad, entregas rápidas. El ágil, recuerda que combina el iterativo y el incremental. También son entregas parciales, pero muy enfocadas al negocio, muy enfocadas de alguna manera a lo que necesita realmente el cliente. Bueno, entonces con esto básicamente un poco para que vean la diferencia que podrían haber en diferentes ciclos de vida de proyecto. Y acá en este gráfico, por ejemplo, pueden observar entonces que el ágil es iterativo, es decir, está sujeto a cambios, y también es incremental porque da entregas parciales que generan valor al cliente. Entonces, el ágil es una combinación de incremental e iterativo, ¿ok? Por eso que es bastante aplicado. Bueno, como tercer punto, ya vamos a ver lo que es la implementación de la metodología ágil, ¿no? Que si bien es cierto, justo la conferencia es sobre la implementación, básicamente. Como ven, tenemos que hablar un poco lo anterior para enfocarnos y finalmente ya poder decidir implementarlo. Cuando uno implementa, tiene que quedar claro que siempre debe haber un líder en el proyecto, necesariamente. Solamente que en el Agile ese líder tiene un aspecto más de facilitador. Tratar de que el equipo, si tiene algún conflicto, resolverlo inmediatamente, priorizarlo. Si de repente, por decir, el usuario no le ha hecho una aprobación, de repente de algún trabajo, algo que se necesita para avanzar en el proyecto, el facilitador trata de resolverlo. Entonces el facilitador, en otras palabras, rompe los obstáculos, elimina los obstáculos para que el equipo de proyecto pueda avanzar lo más rápido posible. En el Agile también puede haber un gerente de proyecto, solamente que el gerente de proyecto, a diferencia del tradicional, donde el tradicional se ve, es el gerente de proyecto, el que más tiene poder, el que decide. Acá en el Agile puede haber un gerente de proyecto, pero es más un gerente de proyecto colaborador, que trata de alguna manera de hacer coaching, mentoring a su equipo, de apoyarlos, ¿no? O sea, tiene otro enfoque, ¿ok? También podemos mencionar algunos atributos que tendríamos que implementar en el Agile, ¿no? Por ejemplo, el que habíamos comentado antes, ¿no? Tiene que haber equipo a tiempo completo, necesariamente. Personas dedicadas al 100%, está probado que se concentran más en el trabajo y adquieren mayor productividad en el tiempo. Si lo estás cambiando proyecto a proyecto o si está trabajando a tiempo parcial, no van a tener esa productividad. A su vez, en el Agile tiene que haber diferentes disciplinas, tiene que ser multidisciplinario, tiene que estar trabajando en un solo lugar, viéndose, comunicándose. En el Agile, si bien es cierto, pueden haber facilitadores, también tienen que haber personas muy especializadas. ¿Ok? Y el entorno de trabajo tiene que ser estable, quiere decir que las personas se tienen que mantener en el tiempo. En el enfoque ágil, el cliente tiene un representante que es el product owner o dueño del producto y tiene que estar en el proyecto. En cambio, en el tradicional, ustedes saben que el cliente está esperando la solución. El cliente no está metido en el proyecto. El cliente delegó y está esperando. En el ágil, el cliente tiene que estar dentro del proyecto. Entonces, en ese caso, el cliente lo delega a un rol que se llama product owner o dueño del producto. Y el facilitador, habíamos hablado que es el líder de servicio, ¿no? Mencionamos que el líder de servicio puede ser un gerente de proyecto, puede ser un Scrum Master, pero en general su enfoque más es al coaching, a resolver los conflictos, eliminar los obstáculos, a ser realmente un facilitador. ¿Ok? También, para implementar el enfoque ágil, ustedes tienen que, de alguna manera, exigir un trabajo a tiempo completo. Cuando una persona, por ejemplo, trabaja, supongamos al 40%, en la realidad no se sabe cuánto va a trabajar.
si va a trabajar 40, 50, 20, 30, y cuando le preguntan cuándo va a terminar su trabajo, como no está trabajando a tiempo completo, se le hace difícil estimar y las fechas normalmente no se cumplen. Y es más, su productividad es baja porque no está dedicado solamente a ese trabajo. Entonces acá no se trata de ser multitarea, sino más bien focalizarse en una especialidad a tiempo completo. Ese también es parte de la implementación del Agile. También está probado que equipos multidisciplinarios normalmente generan mejores decisiones y de calidad. Uno puede observar el trabajo del otro y poder sugerir. Entonces, en el Agile también hay una característica, tienen que ser equipos altamente comprometidos, motivados. O sea, el ambiente de trabajo tiene que ser bonito, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, he visto en algunas empresas en el que trabajan con Agile que tienen sus salas de reuniones con sus sillas, digamos, a colores, apropiadas, cómodas. A veces las salas de reuniones no tienen, digamos, paredes, son como puertas abiertas, tipo cafetería. Entonces, como ven, tiene que haber un entorno que permita que las personas se sientan muy bien. Esa motivación le va a generar una mayor productividad. Ahora, habíamos hablado, por ejemplo, que el facilitador tiene que superar los impedimentos organizacionales. Ustedes saben que las empresas pues tienen políticas, procesos, procedimientos, que muchas veces en los proyectos uno le dice, bueno, en realidad me estás obstaculizando mi trabajo. No, que el gerente de finanzas se va a demorar 15 días sin aprobar el presupuesto y no lo hemos tenido en cuenta en el cronograma. Entonces, ese es un impedimento. Entonces, hay muchos impedimentos que el facilitador tiene que tratar de resolverlo lo antes posible. ¿Okay? Y de esa manera poder hacer que las personas, el equipo de proyecto, puedan ir avanzando y no tengan tiempos muertos o de no productividad. En otras palabras, esta es la verdadera optimización del trabajo. Bueno, y finalmente acá, la última parte acá de esta conferencia es cómo medimos el desempeño. Por ejemplo, en un enfoque tradicional, un desempeño dice, como ya definió su alcance, el desempeño termina cuando estoy en el 100% de alcance. Ya terminé mi producto. Entonces uno dice, a la semana estoy al 20%, al 30%, al 40%, y así hasta que llega al 100%. Ese es el enfoque, digamos, tradicional. El enfoque Agile está más relacionado con entregas que generen valor. Entonces, en lugar de decirme estoy al 80%, uno puede decir, bueno, he terminado 5 funcionalidades y están implementadas y lo puedes usar. Entonces, el cliente o el usuario siente que le está generando valor. O sea, siente que hay avance en el proyecto. Porque en el enfoque tradicional uno se reúne y uno le dice a los usuarios, al cliente, estamos en el 60%, y ellos nos miran y nos dicen, bueno, 60% será así, ¿no? Pero yo no veo nada, o sea, o si veo, veo cosas que no se pueden usar. Entonces la idea acá es, sobre todo en software, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es diferente de una construcción? En una construcción uno ve el puente como está haciendo, un edificio, un hospital. En un software no se ve mucho el avance visualmente. Entonces acá se tiene que trabajar más por entregas que generen valor, o sea, que se puedan pasar a producción y que se puedan usar. ¿Ok? Bueno, nosotros habíamos hablado de que el Scrum, que es parte del Agile, tiene un enfoque iterativo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en una iteración, que es como un ciclo de vida, se hacen de 10 días. Y en los 10 días tenemos que implementar
37 historias. Bueno, historias, digamos, son definiciones de funcionalidad. Entonces, si quiere, las líneas que ustedes ven punteadas es lo que hemos planificado. Según el plan, en el día 1 tengo 37 funcionalidades y en el día 10 debería tener las 37 terminadas. He llegado a 0, quiere decir que no hay pendiente. Acá lo que se grafica es lo restante, o sea, lo pendiente. Sin embargo, en el rojo, la línea roja, ustedes van a ver realmente lo que se está haciendo. Entonces, finalmente podemos ver que en la línea roja no va a terminar a tiempo, no va a terminar en los 10 días. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, acá vemos que no se va a terminar, no se va a terminar después, probablemente en el día 11 o día 2. Pero acá, en este caso, estamos hablando de definiciones de funcionalidades ya terminadas y de alguna manera no estamos hablando de actividades en sí. En el enfoque tradicional uno dice una actividad. Entonces uno puede estar avanzado en las actividades, pero no tiene ningún resultado. En cambio acá sí tenemos de alguna manera resultados. Así como trabajamos este gráfico en una forma de restante, también lo podemos hacer en una forma de avance, ¿no? Por ejemplo acá mostramos el mismo caso. Necesitamos definir 37 historias o funcionalidades. Las líneas punteadas me dicen que la funcionalidad 37 termina en el día 10. Sin embargo, la roja nos dice que va a terminar después. Entonces también es una manera de presentarlo. La manera más usada en el Agile es la primera, siempre lo restante. Voy a retroceder a la lámina anterior. Ven, dice puntos de historia restante. O sea, restante es lo faltante. ¿Por qué siempre en el Agile se habla de lo faltante? Porque, por ejemplo, imaginemos que nosotros definimos 100 funcionalidades que son parte del alcance. En el enfoque tradicional normalmente siempre son 100. Pueden haber cambios, pero normalmente son 100. En el enfoque ágil empezamos de repente con 40. Después la siguiente semana tengo 45, 50. Va aumentando. Así como va aumentando funcionalidad, vamos desarrollando. Entonces, no puedo hablar de cuánta funcionalidad he realizado, sino más bien qué me resta de implementar. O sea, se habla siempre de lo pendiente de implementar en el año. También en el Agile aplicamos lo que es el valor ganado, solamente, por ejemplo, el SPI. El SPI en el enfoque tradicional, sí, el SPI es el Schedule Performance Index, índice de desempeño de cronograma. En el enfoque tradicional, el SPI es igual al valor ganado entre el valor planeado. En el enfoque ágil, el SPI es igual a funcionalidades completas, o sea, mejor dicho, terminadas, que generen valor al cliente, que el cliente lo pueda usar, entre funcionalidades planificadas. El SPI. El CPI sí es lo mismo, valor ganado versus costo real. Igualmente podemos usar las curvas S, solamente que es más dinámico. Bueno, con esto hemos terminado esta conferencia y siempre le damos tiempo un poco a las preguntas o consultas que ustedes puedan realizar, ¿no? Pueden incluso levantar la mano. Resumiendo, nosotros hemos visto primero conceptos básicos, tradicional y ágil. También hemos visto en la parte del ciclo de vida del proyecto, la implementación y finalmente cómo medir, digamos, el avance. Bueno, no hemos presentado el link, pero lo podríamos hacer, digamos, en otra conferencia sin ningún problema, ¿no? Porque ahora el link, hay link no solamente de lo que hablamos del just in time, ¿no? Sino también hay link de negocios, hay link constructions, ¿no? Lean significa
limpio, sin grasa, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ágil, normalmente, ¿qué quiere decir? De ser un facilitador, o sea, mejor dicho, de que el equipo de proyecto de alguna manera tenga su máxima productividad y optimizar. ¿Qué quiere decir? Usar adecuadamente los recursos. En el Lean, por ejemplo, también asociamos el Kanban, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener los recursos en el momento que lo necesite, mínimo stop. ¿Ok? También hay Lean Manufacturing, ¿no? En la fabricación. Pero básicamente el Lean es una filosofía que lo podemos aplicar en áreas de construcción, en áreas de negocio, en desarrollo de software en general. Pero el Agile que hemos estado hablando ahora está probado que funciona en software. Y también puede ser en productos de innovación. Bueno, certificaciones tenemos en el Agile. El PMI tiene el Agile, ¿no? Que es el ACP. En el caso del Scrum está el Scrum Alliance que tiene la certificación de Scrum Master. Y también tiene certificaciones de Scrum Trainer para los que son profesores, por ejemplo, para enseñar el Scrum. Le recomiendo la certificación del PMI del ACP. Ahora, para resumir, también, como vemos, en el tema de Agile, las entregas son más cortas, no se espera tanto tiempo, con lo cual hay mayor presión de trabajo, pero para eso se pide que el cliente, o sea, los usuarios se involucren más en el proyecto y no haya tantos obstáculos e impedimentos al avance del proyecto, que es diferente al enfoque tradicional. Y otra gran diferencia que habíamos visto es que los requisitos pueden ir cambiando a lo largo del ciclo de vida. Está probado que cuando en software, que los requisitos difícilmente se pueden definir al inicio, en la fase inicial, sino de acuerdo a las necesidades de negocio se va adaptando. En cambio, en el tradicional, uno siempre tiene que atender que el alcance esté definido al 100% en las fases tempranas. ¿Alguna consulta adicional que tengan? Ok, muchas gracias. Buenas noches.